Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Ha culminado el torneo de candidatos, por supuesto, como ya sabemos, con la victoria del gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi, que ganó ya el día de ayer a falta de una ronda realmente. Por eso comenzó la lucha encarnizada por el segundo puesto, ya que depende de la decisión de Magnus Carlsen. Puede ser que este segundo lugar sea demasiado valioso, pues de negarse el campeón del mundo actual a defender su título, se tendría que realizar un match entre el campeón del torneo, es decir, Ian Nepomniachtchi, con quien se ubique en el segundo lugar. Precisamente les traigo la partida que decidió este puesto en el torneo de candidatos y salió del duelo entre los superfuertes grandes maestros Ding Liren de China contra Hikaru Nakamura de los Estados Unidos. Así que prepárense para ver una lucha sin cuartel porque estos dos jugadores debían lanzarse con todo para intentar obtener esa única oportunidad en la vida. Con las piezas blancas, Ding Liren inicia la partida con la jugada D4, mientras que con las negras, Hikaru Nakamura responde con caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3 y C5. Rápidamente aquí Nakamura rompiendo en el centro. E3 de Ding Liren, caballo C6, A3, D por C4, alfil por C4, A6, alfil D3, B5, D por C5 y alfil por C5. Ahora, fíjense que tras los cambios, Dingliren juega B4, alfil E7 y enroque, y llegamos realmente a una posición demasiado igualada. Parece que en la apertura no hubo mayor complicación y ambos jugadores se quedan sin obtener ninguna ventaja. Pero bueno, esto apenas comenzaba. Alfil B7 en Nakamura, que termina su desarrollo. Alfil B2 en Roque. Caballo E4, caballo por E4, alfil por E4 y F5. Tras este movimiento, quizá ahora las blancas tengan alguna oportunidad, sobre todo por la casilla débil que ha quedado en E5 y el peoncito de 6, aunque no parece tan grave. Otra cosa que me gusta aquí de la posición blanca es el alfil de B2 que comanda esa diagonal negra. Pero bueno, alfil B1 aquí de Ding Liren, dama por D1, siguen las simplificaciones, torre por D1, torre F de 8, alfil A2, Ding Liren confía en su pareja de alfiles y en lo que les comentaba, empezar a presionar la debilidad en E6. Rey F7 defendiendo, H4, H6, torre de C1, alfil de 6, torre C2 y caballo E7. Aquí la primera, digamos, imprecisión más o menos seria de la partida. Lo correcto era jugar a 5 y las negras ahora tenían la oportunidad de contragolpear allí en el flanco dama. Por ejemplo, tras B por A5 y torre por A5, ahora también se tiene cierta presión sobre el peoncito de A3. Pero tras caballo E7 jugaba más defensiva que otra cosa. Caballo de 4 de Liren, que ahora está amenazando ya capturar el peoncito de E6. Alfil de 5 defendiendo, alfil por D5, caballo por D5, torre AC1. Fíjense que Liren cambia una ventaja por otra. Ya no hay presión sobre 6, pero domina la columna C. Torre D7, caballo B3, buscando la casilla C5 tal vez, alfil E7 y H5. En esta ocasión, las blancas quizá podrían haber hecho una jugada como G3, aprovechando que las negras no tienen alfil de casillas blancas y las casillas de este color no pueden ser aprovechadas. Ahora, tras H5, Nakamura juega alfil F6, quiere quizás seguir simplificando. Alfil D4, E5, las negras logran hacer este movimiento bastante liberador y la partida vuelve a la igualdad. Alfil C5, alfil D8, torre D2, caballo F6, torre por D7, caballo por D7, torre D1 y caballo F6. Realmente la posición sigue muy igualada. Si bien en ciertos momentos de la partida las blancas han tenido una ligerísima ventaja, no ha sido suficiente para poner en peligro a las negras. Alfil D6 aquí de Digliren, caballo G4, alfil C5, alfil H4. Sin embargo, fíjense que Nakamura sigue creando aquí amenazas. Ahora se amenaza el peoncito de F2. Torre de 7 jaque de Digliren, importante, una torre en séptima. Rey G8, G3 amenazando el alfil, alfil G5, rey F1 y alfil D8. Esto sí que es un error por parte de Nakamura.
Quizá este error viene de querer forzar de más en la partida. Lo correcto era aquí jugar torre de 8 y ahora sí, tras torre de 8 y alfil por de 8 es muy difícil que esta partida no sea tablas. Quizá Nakamura quería forzar ahora sí en este momento, pero Dingliren aquí juega torre B7 bastante bien, se va a activar en esta séptima fila, ahora sí hay ventaja de las blancas. F4 de Nakamura buscando forzar, G por F4, E por F4 y E4 de Dingliren. Si bien esta jugada parece lógica porque se crea un peón pasado, lo correcto sencillamente era ganar material con E con F4. Por ejemplo, tras caballo F6 viene F5 y si caballo por H5, caballo D4 y las piezas blancas van mejorando muchísimo su posición. De hecho, se amenaza ya una jugada como caballo E6 y este caballo aquí es muy fuerte porque siempre hay temas en la casilla G7. Pero bueno, E4 de Dingliren, alfil F6 de Nakamura, error nuevamente. El norteamericano aquí tenía que jugar F3 para también crear sus propias amenazas. Fíjense que este peón molesta bastante la salida del rey blanco, por lo que puede haber allí temita de mate. Tras alfil F6, la blanca juega caballo D4 y torre 8. Obviamente el alfil no se puede cambiar por el caballo o las amenazas en G7 serían demasiado fuertes. Rey G2, caballo E5, caballo F5, fíjense que el caballo llega a una muy fuerte casilla, y F3 jaque. Esta jugada nuevamente es un error importante para las negras que ahora sí van a quedar en serios problemas. Quizá aguantaban más con la jugada caballo C4, aunque tras alfil E7, alfil por E7, caballo por E7, rey F8 y caballo G6 jaque, las blancas están mejor, porque el rey allí, el rey negro siempre se encuentra en un tema de mate bastante peligroso. Ahora, tras F3 de Nakamura, rey G3 aquí de Dingliren, que empieza a llevar su rey a la zona de acción. Caballo C4, alfil E7, alfil B2, evitando el cambio, rey por F3 y alfil por A3. Realmente el peón de F3 vale mucho más que el de A3, porque el de B4 está muy bien defendido por el alfil y está deteniendo el avance del de A. Rey G3 de Dingliren, caballo E5, ya este quizás el error decisivo de la partida. En este momento A5 quizá era un poco mejor intentando buscar contrajuego, pero tras caballo E5, alfil C5 aquí de Dingliren, caballo F7 de Nakamura, F3, alfil C1, torre A7 amenazando en A6, alfil D2, torre por A6, fíjense que ya las blancas tienen un peoncito de ventaja y además está libre, alfil E1 jaque, rey G2, alfil C3, torre A7, caballo G5, caballo E7 jaque, rey H8, caballo G6 jaque. Las blancas han llegado a la posición que querían, en donde básicamente esclavizan la torre negra a E8. Rey G8, caballo E7 jaque, rey H8, se ganan algunos tiempos, lleva su caballo a D5 buscando quizá otras ideas, alfil B2, torre A2, alfil C1, torre C2, alfil A3 y alfil E3. Tras este movimiento Hikaru Nakamura decide abandonar porque se da cuenta de que su posición está completamente perdida. Fíjense que aunque solo tiene un peón de menos, sus piezas realmente no se pueden mover. De hecho, se amenaza una jugada tan sencilla como torre A2 atrapando el alfil. Bueno, el alfil está atrapado. O también el plan más simple puede ser capturar el caballo y venir con el rey a ganar peones. Por ejemplo, tras rey G8, para hacer cualquier jugada de las negras, viene alfil por G5, H por G5 y rey G3. El rey se dirige a la casilla G5 para capturar el peón y ya serían dos peones de ventaja. Y fíjense que el alfil en A3 está atrapado, pues el caballo defiende al peón y las dos casillas de salida están cubiertas por la torre. Bien amigos, ¿qué partida se ha jugado aquí Dingliren sobre todo al final? Fíjense que es un premio quizá a la constancia, si bien Dingliren en un momento estuvo enrachado con 3 victorias al hilo, luego perdió esa partida con Rayabo, pero el chino supo reponerse de esa derrota y derrotar a Nakamura en esta última ronda. Y recuerden, una partida que realmente vale muchísimo, porque como les dije al principio, dependiendo de lo que decida Magnus Carlsen, puede ser que Dean Liren juegue un match contra Nepomniachtchi por el campeonato mundial. ¿Qué opinan? ¿Será que Magnus Carlsen decide jugar contra Nepo o tendremos duelo entre Ian Nepomniachtchi y Dean Liren?
Déjenme en los comentarios qué creen y qué les gustaría sobre todo. Si les gustó la partida, por supuesto, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todo lo que viene. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.